Hablar en público con seguridad, con tranquilidad, con potencia, con control, con confianza, es una de las habilidades profesionales más requeridas en el mundo moderno. La mayoría de las compañías buscan en sus líderes, en sus directivos y en sus gerentes habilidades blandas o soft skills de comunicación que puedan entregar mensajes de forma clara y que puedan ordenar y controlar a sus equipos con inteligencia emocional, no a través de una autoridad fuerte, violenta y abrumadora, sino sobre todo a través de una conexión humana basada en la autoridad moral. Es por eso que este curso para hablar en público con confianza puede cambiar tu vida en muchas maneras. Hemos llegado ya al módulo segundo y a la parte segunda de este módulo que tiene que ver con las emociones. Quiero recordar brevemente lo que hemos visto y lo que vamos a ver hasta el momento. El día de hoy vamos a recordar los 3 pasos de la comunicación. Recuerda que la comunicación tiene una regla muy sencilla, que la comunicación tiene 3 pasos, que los pasos deben cumplirse en forma consecutiva y no te puedes brincar estos pasos porque entonces el mensaje no llega y la comunicación no funciona. Y después, el segundo paso, concentrarnos en lo que son y cómo funcionan nuestras emociones a nivel cerebral y neurológico, para aprender cómo podemos moverlas y dirigirlas hacia donde queremos, desarrollando técnicas de persuasión, que no de manipulación, para que las personas puedan encontrar las respuestas correctas en el momento correcto y sentirse impelidos, movidos a tomar acción inmediata. Esto lo vamos a aprender el día de hoy. Y después vamos a explorar muy concretamente técnicas y maneras de mover a tu audiencia. Hay cientos, si no miles de formas de llevar a cabo una presentación exitosa. No existe una sola fórmula mágica ni un guión. Hay personas que se dedican y te van a querer convencerte de que lo que tú necesitas es un guión y que hay guiones probados y comprobados para que las personas hagan lo que tú quieres que hagan. Estas personas o te están mintiendo o te están enseñando a mentir. Ten mucho cuidado, ese no es el camino de la comunicación. La clase pasada, recordarás, aprendimos un poco sobre las partes del cerebro y cómo estas partes del cerebro juegan un papel muy importante, fundamental en cualquier proceso comunicativo. La parte más antigua, más básica, más fundamental, que atiende nuestros instintos y nuestras necesidades de supervivencia, se llama el sistema reptiliano, que ubica inmediatamente si te encuentras bajo amenaza o puedes dar paso a la confianza que permite la comunicación. El segundo sistema es el sistema límbico, que regula las emociones y facilita la memoria. El sistema límbico es el entorno del cosmos en donde vamos a vivir el día de hoy en esta clase. Porque el segundo paso de la comunicación, el patos, está fundamentado precisamente en las emociones, en lo que son y en cómo funcionan. ¿Y por qué son tan necesarias para abrir el paso a la comunicación persuasiva? Porque al final de cuentas es la neocorteza quien va a convencer a las personas de que lo que han hecho es correcto y que por tanto debe mantenerse más allá de la motivación, como un compromiso verdadero de acción. Vamos, si te parece, por pasos. Recuerda que estos son los pasos de la comunicación: el vínculo, la emoción y el argumento. También la conexión, las técnicas para mover a la audiencia con la emoción, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y el contenido. Estos 3 pasos Aristóteles les llamaba el ethos, el pathos y el logos. El día de hoy es totalmente sobre el pathos. Cómo mover, cómo emocionar, cómo animar a la audiencia. Recuerda que previamente ya dedicaste el tiempo necesario, el que sea necesario, para conectar con la audiencia, para generar con ellos una relación de autoridad y de confianza. Es decir, las personas ya están dispuestas a escucharte, porque eres una persona que quieren escuchar. No eres un tipo gritándoles en la calle cualquier locura. No eres un supuesto genio a quien no conocen y no les interesa escuchar. Eres una autoridad, una persona, un ser humano real para ellos, y hay una verdadera conexión. Es decir, las burbujas tuyas y del público están ya entrelazadas y por tanto podemos apenas empezar a trabajar en la transformación de las emociones y de los pensamientos. Recuerda que las emociones llevan la delantera en la toma de todas nuestras decisiones. En el año 2013,
La Universidad de Harvard publicó un estudio sobre cómo las emociones regulan las decisiones y llegaron a la conclusión de que más del 90%, es decir, prácticamente todas las decisiones que tomamos en la vida, en nuestra vida diaria, decisiones chiquitas y grandes, importantes o no tan importantes, se toman primero con las emociones y después el cerebro intelectual, el cerebro racional hace lo que tenga que hacer para justificar esta decisión. Es decir, los antiguos filósofos, los antiguos sabios orientales representaban a nuestra mente como un gran elefante con un jinete que lo está tratando de dirigir. Y digo tratando porque esa es la palabra correcta. No lo dirige, lo trata de dirigir. El elefante son nuestras emociones. El elefante va donde quiere ir, es muy potente y mueve nuestro cuerpo con gran autoridad y con gran facilidad. Las emociones son los que nos mueven. El jinete es tu cerebro racional que trata más o menos de dirigir, pero fundamentalmente su chamba es justificar aquello que el elefante previamente ha decidido. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué llevas puesto en este momento? Tu camisa o tu blusa. ¿En dónde la compraste y por qué la compraste? Si yo le pregunto a quien sea, oye, ¿por qué compraste esta camisa? Habitualmente me dirán, pues porque me gustó, ¿no? Me gustó. Y utilizan la palabra gusto, ¿no? Que es un sentido, que es metáfora de una sensación, de una emoción. Si, oye, pues no se me gustó. Y las emociones las nombramos así, con partes del cuerpo, las cosas nos gustan. ¿Dónde está el sentido del gusto? En la lengua. ¿Y por qué Toño me dice, esta camisa me gusta? La comió, se la probó con la lengua. Es absurdo, es una metáfora. Lo que me está diciendo es que simplemente le agradó, se sintió atraído de alguna manera a esa camisa y la compró. Quizá ni siquiera tenía dinero, pero sacó la tarjeta de crédito y la pagó con el crédito simplemente porque le gustó. Eso puede pasar de forma inconsciente porque inmediatamente su cerebro racional generó una lista como ChatGPT. Genérame 55 excusas para lo que acabo de hacer. Y entonces el cerebro se encargará de generar todas las excusas necesarias para justificar la decisión que ya tomaste. ¿Me entiendes? Va a decir, bueno, es que es una camisa muy importante, es que la necesito, es que este color no lo tengo, es que el material es muy bueno, es que está en descuento, está lo que sea, de alguna manera u otra, justificará por qué él necesita sentirse bien con la decisión que ha tomado. Nos gusta sentir que somos personas inteligentes, justas, razonables, buenas en general. Ninguna persona, ni siquiera el más malo de los malvados, se crea a sí mismo y se oye a sí mismo como el villano de la historia. Siempre somos los protagonistas de la historia, de nuestra historia, y nos gusta sentirnos bien. Por eso nuestro cerebro justifica las decisiones que hemos tomado previamente. Y yo pongo el ejemplo de la camisa porque es una cosa muy sencilla, pero en realidad puede ser cualquier cosa. ¿Por qué este personaje aquí presente compró ese coche en particular? ¿Y por qué tú compraste tu coche en particular? Si fuéramos una raza de seres pensantes y nuestras decisiones fueran totalmente racionales, entonces no habría ni siquiera distintos modelos de coche. Habría un coche, el mejor coche. Y todos compraremos el mejor coche, porque será muy claro que sus ventajas, ¿no? Y su precio y su relación de precio es la adecuada. Pero realmente hay infinidad de coches, infinidad de cosas, porque sencillamente y honestamente no sabemos lo que estamos haciendo. Raramente compramos o adquirimos lo mejor en términos absolutos, sino aquello que nos gusta, que nos hace sentirnos bien y que nos otorga soluciones a necesidades emocionales profundas. No compramos un coche porque sea el mejor coche, sino porque nos hace sentirnos elegantes o poderosos o guapos o jóvenes o exitosos o algo. Todos los productos solucionan necesidades emocionales profundas. Tu camisa, tu maquillaje, tu coche, tu casa, tus vacaciones, todo. Y entonces tienes que considerar en cualquier proceso de comunicación persuasiva, es decir, de oratoria, que las personas no están buscando o no requieren una lista de elementos racionales para darte la razón. Lo que necesitan es sentirse bien, impelidos, movidos a tomar esta decisión y ya luego la justificaremos en su momento a través de una estructura racional que abordaremos en la siguiente clase. En el tercer paso, que es el logos, la razón, el argumento, el producto. Pero el producto no importa. Ese es el gran secreto de la mercadotecnia. El producto no importa.
No importa que tu coche sea bueno o malo o que tu casa sea la mejor, importa cómo se siente la gente en su proceso de compra. Y esta es la clave de la comunicación persuasiva. Si los coches fueran claramente mejores que otros o si compráramos coches solamente con la cabeza, entonces, escúchame, no necesitaríamos vendedores de coches. Iríamos a un lugar donde venden coches, estarían los coches allí disponibles y cada coche tendría un letrero con sus características, ¿no? Este coche tiene motor de tantas válvulas, de tantos cilindros, alcanza tantos caballos de fuerza, gasta tanta gasolina, sus características, y entonces veríamos las características de un coche y de otro y decidiríamos en consecuencia. Ese no es el proceso de compra de un automóvil. Y pongo un automóvil porque es una decisión importante. Hombre, comprar una camisa de 500 pesos o de 1,000 pesos o de 2,000 pesos es importante, pero no es una decisión trascendente en tu vida, demasiado. Pero un coche, por no decir una casa o un negocio, hombre, es una decisión que no hacemos todos los días. Compramos coche cada cierto tiempo y cuestan mucho dinero. Entonces, ¿por qué no compramos el mejor coche? ¿Y por qué es necesario que venga un señor a generar la conexión? El vendedor, mucho antes de explicarte de qué va ese coche, va, si es un buen vendedor, a generar una confianza y una relación, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Primero, como siempre, generando en ti un impulso de devolver un favor que te ha sido dado, ¿no? Nos gusta mucho siempre devolver lo que se nos da. Y entonces, esta persona te va a ofrecer, en cuanto cruzas la puerta, no sé si has ido, si no puedes intentarlo, ¿no?, a un lugar donde vendan coches, pero en cuanto pongas un pie en la puerta, te van a ofrecer un regalo. Señor, ¿quiere usted un café? ¿Quiere usted un chilaquiles? ¿Una hamburguesa? Lo que usted quiera. Agua, papitas, alguna cosa te van a poner en la mano, ¿sí? Porque tú inmediatamente necesitas, tu cuerpo te dice, necesitas devolver ese favor y lo vas a devolver regalándole el tiempo necesario y abriendo una puerta de confianza para que esta persona te diga. Y luego le vas a decir tu problema. Yo tengo una familia con 4 hijos, necesito una camioneta, así, asado, etc. Ya le has abierto un poco de tu intimidad, de tu confianza y metafóricamente lo has dejado entrar a tu vida, a tu familia y a tu casa. Esta persona se va convirtiendo en un amigo y te preguntará, qué barbaridad, etcétera, qué calor hace, a dónde se va de vacaciones, dónde trabaja, te va haciendo preguntas para que te sientas cómodo y para identificar tu capacidad de pago. De alguna manera va entendiendo quién eres y te dirá, muy bien, el mejor coche para usted es, curiosamente, el que vendo el día de hoy, ¿no? Este es el mejor coche para usted. Mire, tiene tanto, ya te va a decir un montón de cosas, ¿no? Pero tú estás más que escuchando las características técnicas del coche, que si no eres ingeniero mecánico, más o menos te suenan como palabras genéricas que realmente no entiendes demasiado, vas a empezar a sentirte e imaginarte, ¿no? Por eso es importante que te subas al coche, que pruebes el coche y te imagines y empieces a sentirte y te enamoras del coche mucho antes de darte cuenta si es bueno o malo. Ya estás enamorado, es un proceso de enamoramiento. De hecho, todo proceso de comunicación es un proceso de enamoramiento que pasa por estas 3 fases muy características. La primera fase es esta conexión. La segunda fase es los sentimientos y emociones y la tercera fase es el compromiso. Piensa, por ejemplo, cómo abordaste a tu novio o tu novia, ¿no?, cuando estabas en la prepa o en la universidad o después cuando te casaste. Es muy raro que si yo veo a una niña que me gusta en la preparatoria, llegue directamente a hacer la proposición de venta final. ¿Qué es la proposición de venta final? El cierre de la venta, pues el anillo de compromiso, ¿no? Yo veo a una niña en la calle y no puedo, ni debo, pero aparte no funcionaría, llegar directamente, hola, ¿cómo te llamas? Luisa, mucho gusto, cásate conmigo. Eso sería absurdo. Luisa me aborrecería y saldría corriendo porque Luisa no está lista para tomar ese compromiso porque no hay conexión. Lo normal es que primero empiece a generar una conexión de apertura con Luisa, ¿no?, con esta novia imaginaria. Entonces, con Julieta le llamaremos para que sea la novia imaginaria, Julieta. Y entonces lo primero es estar cerca de Julieta, estar en los lugares donde está Julieta. Julieta se va acostumbrando a mi presencia y mi contacto y me va conociendo, va identificando mis niveles de autoridad y jerarquía en el grupo. Cuando estamos más o menos listos, le presento una propuesta de bajo riesgo. Vamos por un helado, vamos al cine. Ahí todavía no hay compromiso.
apenas nos estamos conociendo, ¿sí? Esa primera parte es el establecimiento del ethos. Soy una persona que puede ser de confianza, ¿qué te parece si nos damos la oportunidad? Eso es en un discurso los primeros 3 minutos, los primeros 30 segundos. Estamos tratando de conocernos primero. Lo segundo es el noviazgo. En el noviazgo, por supuesto, se exaltan las emociones a un nivel máximo, casi ridículo. A Julieta, Romeo le lleva cartas, le lleva flores, le canta canciones y le dice lo bella que está. Y las emociones no implican ni necesitan racionalidad para ser justificadas. Romeo le promete cosas imposibles a Julieta. De hecho, es lo que Julieta espera de él. Julieta le promete la luna y las estrellas, el amor eterno y la inmortalidad, cosas que son imposibles. Pero Julieta es lo que quiere, el corazón pide todo, las emociones piden el exceso, es parte de su naturaleza. Sería muy raro que un niño recién enamorado le prometiera a Julieta cosas normales. Julieta, yo te prometo que algún helado, no de los caros, de los no tan caros, y al cine pero sin palomitas, eso sería absurdo. Julieta quiere todo y las personas que están frente a ti quieren que la emoción los deje dominar. La gente le gusta sentirse emocionada, enamorada, pero también enojada, pero también emocionada, pero también triste. Por eso vamos al cine, por eso escuchamos canciones, por eso nos gusta escuchar personas y estar en lugares que nos inspiran sensaciones, emociones. Si tú sabes dominar ese pequeño botón de las emociones, te vas a convertir en un gran orador, un gran comunicador y un gran persuasor. En ese momento, Julieta y Romeo están en el romance, en la emoción, y este hombre está enamorándose de su coche y tu público está enamorándose de lo que le estás haciendo sentir. Finalmente llegará el momento de sacar la chequera o de dar el anillo o de comprometerse. Eso viene después. Primero vamos a entender que el cerebro toma la decisión con el estómago y después la justifica con la cabeza. Primero, confiamos en la persona. Segundo, decidimos con el estómago. Tercero, racionalizamos la decisión que ya hemos tomado previamente. Por tanto, en cualquier discurso, en cualquier presentación, en cualquier proceso de comunicación, la regla es esta. Este es el orden correcto: conectar, inspirar, convencer. Si sientes que te he dicho esto demasiado, es porque es muy importante y porque yo me he dado cuenta en años de experiencia que los discursos, las presentaciones, los entornos comunicativos que no funcionan son aquellos que se dedican demasiado a perfeccionar el contenido, es decir, la última parte, el argumento, porque creen que las personas con una buena idea se van a convencer. Pero eso no funciona así. Yo mismo he cometido ese error cientos y miles de veces. Y tú también lo vas a cometer, porque el aprendizaje siempre implica caer y levantarse y tener errores. Lo importante es seguir intentando y perfeccionando esta habilidad para que todos podamos lograrlo. Como tú verás, si tú has visto este programa que se llama Shark Tank, quizás lo has visto, es un programa en donde pues algunos jóvenes empresarios, emprendedores, llevan ideas a los sharks, ¿no? Son empresarios ya con dinero que pueden invertir en tu negocio y apoyarte. Y entonces, cuando alguna vez tuve la experiencia de entrevistar a uno de estos sharks, a Marisa Lazo, yo le preguntaba, ¿tú qué ves? ¿En qué te fijas? ¿Cómo tomas una decisión? Y lo que ella me decía es, bueno, mira, es bueno que la idea sea buena, pero realmente lo que estamos comprando es a la persona, ¿no? Estamos buscando personas con las que nos gustaría asociarnos, personas en las que vemos esa confianza, seguridad y todo. Segundo, que nos sintamos emocionados, que nos ilusione este negocio por alguna razón, que los negocios tengan un aspecto social, un aspecto emocional, que sean negocios bonitos y atractivos. Y por último, que sean sustentables económicamente. Pero la sustentabilidad económica, el argumento meramente material, es siempre lo último que toma en consideración un shark a la hora de tomar o entender o invertir en uno de estos negocios. Cuando lo veas por la televisión, quédate algún día a verlo con tranquilidad y fíjate quiénes son los que logran el cometido de asociarse con los sharks. Son aquellas personas que son personajes interesantes para asociarse y trabajar con ellos. No te saltes los pasos. No quieras matar el toro antes de torearlo, porque vas a fallar, vas a caer en el abismo. Y es una de las muestras más claras de un presentador novato el querer saltarse los pasos y llegar muy seguro simplemente a dar su idea porque creen que su idea es muy buena. Te voy a decir una cosa.
Las ideas no valen nada. Por más interesante y genial que tú crees que tu idea sea, no vale absolutamente nada. Hay un efecto psicológico social conocido que se llama la deuda del coche volador. No sé si tú lo has escuchado, la deuda del coche volador. Muchas personas que crecimos en los años 80 y 90 vimos las películas y todas las series y los libros que hablaban del futuro, ¿no? Por ejemplo, las películas de Volver al Futuro, que iban al año, curiosamente, 2023, ¿no? Ya pasamos de ese año. Y en el año 2023, que era el futuro, ya había coches voladores y todo era, ¿no? Digital y flotante y cosas así. Y muchas cosas se han vuelto realidad, pantallas táctiles y cosas que sí se han logrado cumplir. Pero el coche volador pareciera ser que es una deuda de la ciencia. ¿Dónde está mi coche volador? ¿Por qué no me lo han dado mi coche volador? La razón es que hacer coches voladores es muy difícil y probablemente nunca existan, porque son demasiadas variables que los hacen muy peligrosos. Si tú vas en tu bochito por la calle y se te descompone, pues te frenas y te paras y ya, parchas la llanta. Pero si fueras volando y te descompones, no puedes tener millones o miles de coches volando. Esta no es una clase de ciencia ficción. Lo que te quiero decir es lo siguiente: la idea del coche volador la tuvo algún escritor hace 100 años, hace 200 años, hace 1000 años, no importa. La idea no vale nada. Lo que vale es la capacidad que tú tienes de entregar esa idea y aparte de hacerla realidad, de cumplir tu promesa, tu ofrecimiento, tu propuesta y ser la persona que puede cumplirla. Si tú logras que tu audiencia se enamore de esa parte, se enamore de ti, no de tu idea, de ti y de cómo los hace sentir, entonces tienes la capacidad de comunicar. ¿Cómo? Muy bien. Ya estuvo bueno, Francisco, porque luego se queja, ya estuvo bueno de rollos, de teorías, de asuntos así globales, indiferentes, genéricos. Vamos a hablar de tips, vamos a hablar de técnicas, vamos a hablar de herramientas muy concretas. ¿Cómo? Pues, Francisco, voy a emocionar a mi audiencia. Quiero que me digas cómo le hago, qué digo, dónde brinco, qué me pongo, qué les hago, qué les digo para que se muevan, se emocionen y quieran comprar lo que vendo, quieran sumarse a este proyecto, quieran hacerlo bien y verdaderamente se pongan de pie cuando me voy porque les he hecho sentir alguna cosa. Recuerda que las personas regresan a los lugares en donde se les hace sentir bien. Tu audiencia quiere ser respetada, quiere ser removida, quiere ser amada, quiere sentirse bien con ella misma. Si tú haces que las personas tengan un momento de emoción genuina, los tendrás en la palma de tu mano. Existen, y tú has visto quizá videos o en la realidad, oradores motivacionales, ¿no? Motivacionales que basan toda su estructura en estos elementos técnicos de motivación, emoción, inspiración. Es muy importante y los vamos a estudiar a fondo. No te olvides, sin embargo, de los 3 pasos. La emoción al final no bastará. La emoción es un paso para llegar al compromiso. Y las personas que solamente se basan en la motivación se encuentran en un problema muy evidente, que es que las emociones, así como son fuertes y potentes, son muy breves. La persona que está motivada hoy no va a estar motivada mañana, a menos que tenga algo más profundo y más real a lo que se debe anclar, que es lo que veremos en el paso número 3. Porque las emociones, recuerda que no son decisiones. Las emociones son procesos orgánicos de tu cuerpo y tú puedes decir estoy enojado, estoy triste, igual que decir tengo sueño o tengo hambre. Son cosas que te están pasando, no cosas que tú estás haciendo y que por tanto no puedes mandar o dominar, solamente puedes gestionar. Si tienes hambre, puedes gestionar tu hambre, pero eventualmente tendrás que comer. Si estás enojado, si estás triste, entonces no puedes decirle a tu cuerpo, ya, no estés triste, o ponte contento, o enójate. Nadie puede ordenar sus emociones de esa forma. Lo único que podemos es entender cómo funcionan exteriormente y cómo podemos gestionarlas, entendiendo su naturaleza que es siempre temporal y siempre intensa y por tanto procurar nosotros entender cómo podemos y debemos tomar decisiones cada vez con más madurez, es decir,
con más razón y menos emoción, ¿no? Esa es la definición de madurez, la capacidad de gestión emocional que nos permite actuar de forma sensata y con sentido común por encima de las emociones inmediatas. Todo esto que vamos a ver hoy tiene claramente dos lados de la misma moneda. Primero, tú aprenderás estas formas, estas técnicas para mover a tu audiencia, pero también al mismo tiempo te darás cuenta de cómo estas técnicas son usadas en ti. Yo espero que después de esta clase vas a empezar a darte cuenta cuando ves un anuncio en la televisión, cuando tienes un vendedor de tarjetas de crédito que te abordó a media plaza, cuando tienes un político diciéndote cosas, te darás cuenta cómo estas personas que son comunicadores profesionales emplean todas estas técnicas. Algunos de ellos con disposición positiva, honesta y ética. Algunas personas te están tratando de ayudar. Otras personas, en cambio, te están tratando de manipular, mentir, venderte cosas que no necesitas, hacerte sentir cosas que no son ciertas o convencerte de verdades que no lo son. Entonces, esto es un filtro con el que a partir del día de hoy vas a empezar a ver todos los elementos de tu existencia. Date cuenta que las reglas de la persuasión son universales y funcionan en todos los aspectos de la vida. Las personas que aprenden a manipular emocionalmente a otras personas y lo hacen sin tener respeto por la persona o por la verdad, se convierten en manipuladoras, en mentirosas, en tóxicas. Y son personas que debes evitar a toda costa. Y sobre todo, y mucho más importante, debes evitar convertirte tú en este tipo de personas. Te digo esto antes como un disclosure, digamos, ético, más que legal. Te estoy dando herramientas con las que puedes destruir, con las que puedes mentir, con las que puedes lograr cosas injustas, con las que puedes manipular a otras personas. Estas herramientas son peligrosas. Te estoy dando una pistola. Puedes convertirte en un superhéroe o puedes convertirte en un villano. La decisión es tuya. Pero te voy a decir con franqueza que yo espero que tú decidas tomar estas herramientas como lo que son, una oportunidad, no solamente de tener éxito en la vida profesional o vender el producto que estés vendiendo, sobre todo es una oportunidad de mejorar el mundo, de conectar mejor con las personas que están cerca de tu vida, con tu esposa, tu pareja, tus hijos, tu familia, tus amigos, tus clientes, tus proveedores, de hacer que todo este entorno sea mejor, porque la comunicación se dirige a una comunicación y una conexión humana verdadera, profunda, real, basada en la dignidad y en la verdad. Quédate conmigo porque inmediatamente que volvamos de este breve corte comercial, vamos a ver los 10 formas en que tú puedes convertirte en un gran inspirador con cualquier tipo de audiencia. Ahora regreso. Estamos de vuelta. Ahora sí, te quiero presentar 10 formas de mover a tu audiencia. Estas reglas son universales. Aplican con cualquier audiencia de cualquier tamaño en cualquier lugar del mundo y del tiempo. Estas reglas son universales y recogen la sabiduría de miles de años y de muchas personas. Algunas de ellas las he ido aplicando y experimentando personalmente en mi vida y en mi trabajo, pero no soy yo el creador o el descubridor de ninguna de ellas. Son simplemente una recolección de la sabiduría de tantas personas que a lo largo de miles de años han ido entendiendo y profundizando las experiencias sensoriales que nos permiten conectar mejor. ¿Cómo muevo a la audiencia? Es decir, ¿cómo logro que tengan un movimiento en el estómago, emocional, una reacción instintiva, no racional, que se sientan, que se emocionen, que se muevan bien? Lo primero es insistir, que el contacto es el primer paso y la clave de la comunicación. Entonces, cuando estés preparando tu presentación, tu gran discurso y todo, recuerda que en una presentación el contenido no es lo más importante. Las presentaciones exitosas, las presentaciones valiosas, no dependen de una gran idea o un gran contenido, dependen de un gran presentador. Y ese presentador eres tú. Y lo que vas a hacer es esto. Primero, la ventana del alma son los ojos. Los ojos es uno de los elementos más importantes, más reales y más trascendentes de cualquier proceso de comunicación. Vas a observar
a las personas directamente a los ojos. Esto simplemente es una actualización de un principio de supervivencia básico. Cuando somos pequeños, ¿no? Y pensando en nuestro cerebro cavernícola, entendemos que cuando una persona nos está mirando a los ojos, nos está permitiendo una puerta de vulnerabilidad a su interior. Las personas que dicen la verdad miran a los ojos, mientras que las personas que miran a otros lados están mintiendo o no saben lo que están diciendo. Quizás a veces sí decimos la verdad y sí sabemos, pero estamos nerviosos. Y puede ser que esos nervios te traicionen y te hagan mirar a otros lados, o a la pared de enfrente, o al cielo, o a algún lado. Importantísimo recordar y educarte y practicar el hecho de mirar a los ojos de las personas con quienes estás hablando. Cuando estamos hablando de un grupo, de una persona o de 5 o 6 personas, es relativamente sencillo recordar que puedes ver a todas las personas, porque en cuanto conectas con las personas, con los ojos, se abre ahí una ventana de comunicación muy importante. Cuando tienes un evento mucho más grande, con mucho más público o un auditorio gigantesco de 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, lo que sea, obviamente te es imposible ver a cada una de las 1000 personas a los ojos. No te preocupes, simplemente procura primero ver hacia ellos con claridad y observarlos. Busca distintas áreas de la audiencia y elige una persona. No veas por encima de sus cabezas o a la pared de enfrente, sino a una persona o 2 personas y velas a los ojos. Ellas recibirán esa emoción de contacto y la transmitirán a sus personas más cercanas, porque todo el mundo sabe que estás allí, que le estás mirando de frente, que le estás diciendo la verdad. Segundo, contacto. Cuando puedas, acércate. Por eso es tan positiva la noción de la oratoria moderna, que nos permite movernos en el escenario, que nos permite acercarnos al público. Eso tiene grandes ventajas, porque puedes acercarte a un lugar de la audiencia y luego cambiar y luego irte a otro lugar de la audiencia, ¿no? Con pausa, con orden, ¿no? Sin que parezcas un león enjaulado, sino solamente con la capacidad de acercarte a las personas. Algunos conciertos, por ejemplo, o discursos o presentaciones actuales, aparte del escenario, tienen como una especie de corredor, ¿no? En donde el orador o el cantante se mete, pareciera que está en el centro del público. Esto es para certificar, para presionar este evento que sucede en el corazón y en la cabeza de quienes te están escuchando. Te sienten cerca. Y no solo cerca. Si por alguna razón pueden tocarte, entonces la experiencia se multiplica y se hace todavía más grande y más poderosa. Cuando tengas una presentación de pocas personas, procura acercarte y saludarlas de mano, darles un abrazo, dependiendo de la circunstancia, del lugar y de quiénes son. No siempre se puede y no siempre es adecuado, pero cuando se pueda y sea adecuado, siempre el contacto físico favorece la persuasión. Siempre el vendedor de coches rápido te va a dar la mano, porque sabe que el hecho de tocar a las personas genera una chispa, digamos, ancestral, ¿no? Tu cerebro cavernícola en automático considera que una persona que ya te ha tocado y no te ha dañado ha pasado los primeros 2 pasos de la comunicación. Es una persona que ya te hizo sentirte bien, que ya te dio respeto y en la cual puedes confiar. Cuando puedas tocar a las personas, tócalas. Yo entiendo que, insisto, no en todos los momentos funciona, pero entiende que las personas tienen que sentirte real y humano, no alejado, separado, ¿no? Como si fueras una persona por allá, que de alguna manera es una especie de robot o de sabio que está ahí en la montaña. A la gente nos gusta estar con las personas. Por eso, cuando puedas deshacerte del lambón o del atril, deshazte del atril. A fin de cuentas, son barreras que existen entre las personas y tú que pueden dificultar la conversación. Y por supuesto, con personas a quienes quieres y confías, nunca hablarías con atril. Tú nunca hablarías con un atril con tu esposa o con tus hijos, ¿no? A ver, hijos, vamos a hablar de las vacaciones. Sacas tu atril, sacas tus hojitas, ¿no? Como dijo Benito Juárez, importante que entiendas que las personas en la vida real no hablamos así. Que en algunos eventos, por protocolo y por orden, se utilice el atril o se utilizan las hojas, pero siempre son muletas. Siempre evita usar muletas si puedes caminar.
Solo utiliza las muletas si son necesarias para caminar en ese momento, pero nunca sustituyas tu confianza, tu poder y tu conexión con elementos protocolarios o técnicos externos. Si puedes no usar micrófono, si puedes no usar atril, si puedes estar directamente con las personas hablando de frente, entonces eso supera siempre, en todas las ocasiones, cualquier tipo de otra comunicación. Toda la tecnología que existe, frente a mí ahorita hay 2 cámaras, micrófonos, computadoras, luces, toda esa tecnología está allí solamente para mimetizar, para copiar lejanamente el poder de la conexión humana verdadera. No te confundas, porque la tecnología nunca será un verdadero sustituto del contacto. Y nunca una plática presencial será lo mismo que una llamada por Zoom o telefónica. La presencia, el contacto, siempre supera y por mucho cualquier otro tipo de disponibilidad tecnológica. Así que aprovecha que eres ser humano. Ese es tu mayor poder. Simplemente ser lo que ya eres y no más. Segundo, es importante que entiendas que, como platicamos en el primer módulo, el de Todos hablan, pocos conectan, que en tu cerebro existe una serie de neuronas específicas que se llaman las neuronas espejo, que son la base de la empatía y la puerta de la comunicación. Los seres humanos tenemos una capacidad de empatía impresionante, no solo para darnos cuenta de lo que el otro siente, que eso ya es bastante, sino para sentir lo que el otro siente de forma solidaria. Cuando vemos a alguien feliz, nos ponemos felices. Cuando vemos a alguien triste, nos ponemos tristes. Cuando vemos a alguien deprimido, nos deprimimos, o cuando está enojado, nos enojamos. Siempre tenemos esa capacidad de empezarnos a sentir un poco como la persona que tenemos enfrente, ¿no? Por eso, las personas que viven en ambientes tóxicos se toxifican también. Si tu familia, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus compañeros, tus colegas siempre están de malas, pues eventualmente tú también vas a estar de malas. Entonces tú buscas espacios, entornos, personas que sean, con palabras de Marian Rojas, personas vitamina, ¿no? Personas que te transfieran y te contagien cosas positivas. Eso es muy importante. En un discurso, en una presentación, considera que las personas de enfrente son espejos. Entonces, no les expliques las cosas. Simplemente hazlas. Lo que tú sientas y manifiestes, ellos van a sentir. ¿Quieres que tu público esté muy contento? Pues muéstrate contento. ¿Quieres que tu público esté muy enojado? Muéstrate enojado. Cuando yo trabajaba dirigiendo y presentando noticias en la televisión, era muy evidente que mucha información que puede ser neutral o buena o mala, las personas que están viendo la televisión no siempre saben. ¿De qué depende lo que sientan de una noticia? Enteramente y 100% del conductor. Si yo te digo, buenos días, el día de hoy en el noticiero Central Noticias, el gobierno invirtió $1 millón en un puente peatonal. Eso, noticia puede ser, hombre, buena, mala, $1 millón es mucho, es poco, demasiado, hay corrupción, le salió barato. Yo no sé, la gente no sabe cuánto cuesta un puente peatonal, ni tienen por qué saberlo. La cara que pone el presentador es absolutamente todo. Señora, no me va a creer esta barbaridad. El gobierno se gastó $1 millón, señora. Eso equivale a 5 casas de interés social en un mugroso puente peatonal que nadie va a utilizar. La información es la misma. El sentimiento es totalmente distinto porque tú, el presentador, es quien pone la pauta emocional en la situación específica. Tú eres un comunicador, un persuasor, tú tienes obligación de decirle a la gente no solamente qué pensar, sino cómo sentirse al respecto. Esa es tu chamba. Las personas no se emocionan con los números, los seres humanos no entendemos los números. Tu cerebro no los procesa. El cerebro cavernícola no sabe cuánto es $1 trillón. La Reserva Federal de Estados Unidos ya llegó a su deuda de $1 trillón. $1 trillón es incomprensible para tu cerebro y para el mío. No sabemos cuánto dinero es eso. Es un montón de dinero. Si nos dicen $1 trillón o $2 trillones o medio trillón de dólares, nuestro enojo no va a ser equivalente a la cantidad. Simplemente es un número gordo. Es importante que tú manifiestes externamente. Por eso, ¿no?, la confianza se traduce no siempre y no necesariamente en esta postura impresionante del gran comunicador, porque no siempre es la intención emocional que tú debes proveer. A veces hay que dar buenas noticias,
A veces hay que dar malas noticias, a veces hay que estar muy emocionado y a veces muy triste. Por eso hay mucho peligro, gran peligro, y aquí lo voy a repetir varias veces, en ser un orador ensayado y robótico. Yo me acuerdo, tú también probablemente, de un expresidente que tuvimos, no el que tenemos ahora, sino un expresidente anterior que tuvimos. Se peinaba muy derechito, ¿no? Y era, según decían, un mi rey. No voy a decir los nombres, pero ya sabes de quién estoy hablando. Ese personaje no era un gran orador, ¿vale? Claramente fue a tomar clases de oratoria. Tenía un coach de oratoria y entonces hacía movimientos y gestos que se veía que estaban muy ensayados. Pero el resultado final era robótico y ensayado. Decía, mexicanos, mexicanas, el día de hoy hemos entrado a un sistema, a un proceso, esto ha sido así, ¿no? Estaba leyendo en un teleprompter una cosa ensayada, robótica, totalmente inhumana. O sea, inhumana no moralmente inhumana, sino simplemente alejada de una experiencia humana real, porque nadie en el mundo habla así. Entonces es imposible que la gente conecte con un robot. No podemos, no nos gusta y nos da desconfianza. Entonces, la clave de la confianza, de sentirse y transmitir confianza, es simplemente transmitir aquello que necesitas transmitir para que las personas sientan lo que tienen que sentir. Eso, por supuesto, está separado, dividido del sentimiento real que puedas tener en ese momento. Es decir, si tú tienes que dar un discurso muy emotivo para que la gente invierta en un negocio, quizás ese día en la mañana se murió tu perro o estás cansado, ¿entiendes? Tú sí necesitas dejar las emociones, digamos, que te pudieran dominar afuera de la puerta y convertirte en la persona, en el medio, en el vehículo exacto que requiere tu mensaje. Eso implica conocer tu mensaje a profundidad, creer en lo que estás diciendo. Los oradores profesionales no podemos o no pueden simplemente, porque a veces, ¿no?, es parte de la chamba, ¿sabes qué? Presenta esto o di esto. Y tenemos que tener la fortaleza de decir, eso que me estás pidiendo, yo no lo puedo decir, porque no lo creo, porque no lo siento, aunque me pagues. Porque simplemente, aparte de la implicación ética, que es decir mentiras o decir cosas con las que no estoy de acuerdo, aparte es muy difícil transmitir algo en lo que sencillamente no crees. Tu cuerpo trasluce y es transparente y las personas perciben cuando estás diciendo algo en lo que no estás de acuerdo. Tus ojos, tus cejas, tus orejas, tu cuerpo, tus manos, eventualmente te traicionarán. Porque lo padre de la oratoria, la parte fácil de la oratoria, uno de los grandes descubrimientos de la oratoria moderna es la siguiente. La oratoria no es una chamba de control, sino de libertad. Me explico. Muchas veces los cursos de oratoria hacen mucho hincapié en el control de elementos formales. Cómo poner la mano, cómo ponerle pie, cómo poner la cara, ¿no? Es una especie como de actuación teatral para que moderes tu cuerpo. Y entonces, tú recordarás, tu maestro te diría, cada que hacías una muletilla, decías o pero, te regañaba, punto menos, muletilla. Moviste tu mano mal, muletilla visual, mal. Entonces, lo que iban es como eliminando todos tus movimientos naturales y luego ponían encima otros movimientos artificiales, ¿no? El presidente, ¿no? Hablan con movimientos actuados, artificiales, que no se ven reales, no son verdaderos, no se sienten bien, no generan confianza. Entonces, la oratoria moderna, al menos la que yo te propongo, implica, olvídate del control, libérate, porque tu cuerpo sabe cómo manifestar alegría, cómo manifestar emoción, cómo manifestar tristeza, lo haces todos los días. Si tú vas con tu amigo en la calle, ¿viste el partido de ayer de México? Sí lo vi, qué barbaridad, no saben jugar nada, son unos sinvergüenzas. Claro, como es un tema que conoces, que te mueve, que te importa, tu cuerpo hace los movimientos que tenga que hacer, tu cara, tus cejas, no tienes que actuarlo. Es la parte fácil. Por eso es importante elegir temas que te muevan a ti. Porque el público va a sentir lo que tú sientas. Si tú te diviertes, ellos se divierten. Si tú estás triste, ellos estarán tristes. Entonces, déjalo fluir. No te preocupes tanto por la perfección, no te preocupes tanto por cumplir los guiones y las estructuras y todo. Eso puede ayudar en algún momento, pero son muletas. Y no uses muletas si puedes caminar. No solo caminar, puedes correr. Libérate. Es una gran sensación poder compartir ese tipo de emociones con otras personas cuando conoces tu tema
estás convencido de tu tema y tienes la seguridad y la autoridad para presentarlo. Tercer punto importante para transmitir emociones. La ciencia del siglo XXI. El storytelling. Aprende a contar historias. Por supuesto que el storytelling no es una cosa novedosa, ni mucho menos. Los cavernícolas hace 200,000 años ya se reunían en torno a las fogatas a contar sus historias. Antes que la escritura, antes que la tecnología, antes que la lengua estructurada, mucho antes que la escritura, ya dije escritura, existían las historias. Y las historias son la forma más natural de contar cosas importantes. ¿Por qué? Porque las historias conectan, emocionan, se recuerdan, se transmiten y se personalizan, ¿no? Yo hablé en clases anteriores, si yo te preguntara cuál es el séptimo mandamiento, cuál es el octavo mandamiento, cuáles son los no sé qué, cuáles son los salmos, ¿no? Hablando de personas que pudieran haber leído la Biblia, casi nadie te los va a decir correctamente. Pero si yo te pregunto sobre las historias, sobre las parábolas, sobre el hijo pródigo o sobre la historia del arca de Noé o de Adán y Eva, solemos recordar las historias con mucho mayor facilidad y las podemos decir y repetir y las podemos interpretar y reinterpretar de cierta manera en cada momento según se necesiten. Por eso, a un niño de 5 años, de 6 años o de 10 años, sus papás no los educamos. Yo tengo varios hijos de esa edad, tengo hijos de 10, de 8, de 6, de 5 y otro en camino. Y yo te puedo decir que los niños pequeños no se les educa con teorías o con definiciones. Si mi hijo, por ejemplo, le hace falta tener más fortaleza o más constancia, no le voy a leer la definición, ¿no? No voy a ir a mi casa, al diccionario y le voy a decir, hijo, escucha, la fortaleza es la virtud o el hábito a través del cual las personas manifiestan una intención constante y permanente de enfrentar la adversidad de forma positiva. ¿Entendiste? La respuesta es no entendió y no va a hacer nada al respecto porque las personas no operamos con definiciones. Las personas primero nos gusta sentir las cosas y las cosas las sentimos primero con historias. A mi hijo que le hace falta fortaleza o constancia, le voy a contar la historia de Esopo, de la liebre y la tortuga. Y le diré, había una liebre y una tortuga y entonces pasó esto. Finalmente la tortuga fue constante y venció en la batalla. ¿Qué te pareció? Y ya está. Ni siquiera tengo que explicarle, aunque se puede hacer, ¿no? la conclusión, ¿no? Esto significa que la constancia es importante. El niño solito en su cabeza irá procesando y entendiendo y adoptando las ideas que proceden de las historias. Y serán triplemente o 10 veces o 20 veces más poderosas porque él alcanzó su propia conclusión. No se la dije yo, él la alcanzó. Yo solamente le conté una historia y él sacó sus conclusiones. Bueno, igual que los niños de 6 años, los seres humanos somos pues seres que cuentan historias. Nos gusta, nos entretiene y nos atrae. ¿Cuántas horas pasaste el último mes viendo Netflix o viendo alguna serie o viendo películas? ¿Cuántas horas se gastan en el mundo? Cientos, es una cosa infinita. Los seres humanos estamos hambrientos de historias y sabemos que no importa tanto si la película tiene buenos o malos efectos especiales. Lo que importa es que la historia nos mueva, nos atrape, nos pegue a la pantalla, nos gustan las historias, nos forman, nos dan identidad y es por eso que tú cuando quieras presentar un tema importante vas a contar una historia. Cuando la gente me pregunta, Frank, ¿cómo le hago? ¿Cómo inicio mi discurso? Con una frase de Benito Juárez, con una pregunta, etcétera. Yo siempre digo, ante la duda, con una historia. Cuenta una historia que transmita el dolor y la ilusión de lo que quieres transmitir. Si vas a hablar del hambre del mundo, no empieces diciendo, en África hay 50,000 personas con hambre, porque los números no nos pegan y África está muy lejos, no afecta a mi burbuja, por tanto la relevancia emocional es cero. No me interesa, simplemente está demasiado lejos, demasiado abstracto. En cambio, cuenta una historia. Tú me vas a decir, cuando fui a África, hace 2 años, después de un viaje así, llegué a tal lugar y conocí a tal persona, y en ese lugar vi esto. Y entonces me vas a contar una historia que ejemplifique lo que me quieres transmitir. Cuando yo oigo una historia, necesito saber el final.
Es muy raro y muy difícil no terminar películas, dejar películas a medias. Habitualmente, aunque estemos cansados, a menos que esté muy mala, habitualmente queremos ver en qué termina la cosa, aunque ya sepamos en qué va a terminar. Pero entonces, si tú empiezas contando la historia y luego la dejas sin terminar, me platicas tu tema y al final cierras la historia, entonces tendrás un arco narrativo padrísimo que puede ser un vehículo comunicativo de gran efectividad. Si tú aprendes a contar historias, te convertirás en un gran comunicador, un gran persuasor y aparte un gran conversador. Piensa, perdón que vuelva al mismo ejemplo, en Jesucristo. Jesucristo, que cuando le preguntaban cosas complejas no las explicaba, solamente contaba historias. Hay 75 parábolas en los evangelios de Jesucristo, más otro montón de historias en la Biblia, que entre todas crean una cultura que unifica y da identidad a cientos de millones de personas en todo el mundo. Las historias son efectivas y si tú aprendes a contarlas, lo harás muy bien. Hay muchas estructuras narrativas. En otro de los módulos de este gran curso vamos a aprender sobre específicamente las estructuras del storytelling, el viaje del héroe y los procesos, los arcos narrativos y demás. Vamos a verlo a profundidad en su momento. Por ahora te digo lo siguiente, las historias funcionan. Funcionan porque conectan. Es decir, cuando una persona escucha una historia de otra persona, se crea en ellos una conexión emocional particular. ¿Quiénes a ti te contaron tus primeras historias? Tus papás, tu mamá, tu abuelita, tus hermanos, tus primeros profesores de kinder o primaria. Son personas que quedaron grabadas en tu conciencia como personas importantes, porque esas historias te dieron forma e identidad. Cuando tú escuchas y cuentas una historia, se crea un vínculo de confianza muy importante que pocos otros elementos pueden crear en tan poco tiempo y con tanta efectividad. Segundo, las historias emocionan. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas espejo no tienen la capacidad de distinguir las cosas reales de las ficticias. Te repito, nuestras neuronas espejo no tienen capacidad de distinguir las cosas reales de las ficticias. Y cuando escuchamos una historia, nuestro cuerpo efectivamente siente lo que estamos contando como si fuera real, como si estuviera sucediendo en ese momento. Cuando vemos a Luke Skywalker en una nave espacial peleando con un sable láser con su papá y luego resulta que es su papá, claro, todo eso es absurdo. Obviamente sabemos que no existe nada de eso. No existen las naves espaciales, ni los sables láser, ni Luke Skywalker. Todo eso es una ficción. Pero tu estómago no lo sabe. Tu cerebro no lo sabe. Y entonces se emociona y siente como si eso fuera real y sentimos con ellos. Y no, puede ser. Y luego la gente se enoja. Y luego sale una película de Star Wars mala y la gente se enoja como si estuvieran ofendiendo a su tío, ¿no? A ver, todo es falso. Es irrelevante. Pero no lo sentimos así. Las historias emocionan porque conectamos neurológicamente con aquellas personas que estamos o que son parte de la historia. Y nos sentimos con ellos enojados, preocupados. Para mí, una de las experiencias más increíbles del universo es ir al teatro. El teatro, el buen teatro, es verdaderamente mágico. Te sumerge de una manera que ninguna otra cosa que yo conozca logra sumergirte en una historia. El cine es magnífico y me encanta, pero el teatro es superior. Porque tienes a personas reales, sufriendo, diciendo, enfrentando retos increíbles y por un momento, por solo un breve momento, crees que todo es real. Y ese momento vale toda la experiencia. Así que usa las historias. Las historias se recuerdan, ¿no? Tú no recuerdas, me acuerdo que en secundaria mi profesor de historia nos hizo aprendernos los nombres de los 50 virreyes, ¿no? De México, 50, creo que eran 50, ¿no? Y entonces mi examen final de tercero de secundaria de historia de México fue escupir en una hoja los 50 nombres de 50 virreyes. No existe nada más inútil. Al día siguiente lo olvidé todo, por supuesto, y ya, ¿no? Pero en cambio, o sea, los nombres, las fechas, los datos simplemente se escapan de nuestra mente. Pero las historias se quedan y las podemos repetir muchas veces. Yo te puedo decir La liebre y la tortuga en distintas maneras, en distintos lenguajes. Puedo contártela en 1 minuto o en 5 minutos porque la historia no solo me la sé, sino la puedo hacer mía. La recuerdo y la puedo transmitir con gran facilidad. Piensa que tu cerebro cavernícola durante 200,000 años no tuvo escritura, mucho menos correos o computadoras, ni siquiera tablillas de arcilla.
La única forma de transmitir conocimiento, experiencia, cultura e identidad era a través de historias. Por eso tu cerebro está tan bien capacitado para entenderlas, procesarlas y transmitirlas, porque tu cerebro cavernícola se alimenta de historias. Y por último, las historias se personalizan. Contar una historia es decirle lo mismo diferente a cada persona. Aunque digas lo mismo, cada persona que lo esté escuchando escucha cosas diferentes. Si un libro lo lee un niño de 15 años y una persona de 50 años, están leyendo dos libros diferentes. Porque cada persona hace propios los aprendizajes, los puntos, los acentos, los personajes, la experiencia que él necesita en ese momento. Contar una historia es lo más parecido a hablar en lenguas. Literalmente cada quien está escuchando lo que necesita. Las historias son mágicas y si aprendes a decirlas y te acostumbras a ir contándolas en tus discursos y presentaciones, vas a ver cómo va a ser mucho más fácil poder emocionar a las personas. Número 4. Háblale a las personas de sus necesidades profundas. Busquen ellos emociones que las despeguen de la realidad inmediata. Las personas las puedes emocionar con lo que van a comer ahorita, ¿no? Estos chilaquiles son deliciosos. Pero los sueños lejanos, las historias antiguas, nos convierten en una especie de seres inspirados, de ángeles que son capaces de trascender nuestro momento inmediato. Las personas queremos y tenemos una ilusión de trascendencia que nos impele con mucha fuerza. Los buenos políticos, ¿no?, hablan de elementos así, de la esperanza y del amor y del futuro, ¿no? Donald Trump habla del pasado, dice Make America Great Again, porque tenemos todos esa memoria, ¿no?, de un momento en donde fuimos felices. También en ese momento había muchos problemas, pero por supuesto idealizamos nuestra infancia, nuestra familia, el lugar donde crecimos nos parece mucho más bello, mucho más perfecto de lo que fue, porque nuestro cerebro va transformando las experiencias en cosas positivas gracias a Dios. Lo opuesto, cuando no lo hacemos así, se convierten en patologías mentales. Exceso de pasado negativo se llama depresión. Exceso de futuro negativo se llama ansiedad. Son patologías. Pero en una persona normal, el pasado y el futuro son elementos que impelen a nuestros sueños con gran potencia. Recuerda que ninguna persona quiere el problema, ni la solución. Es decir, ninguna persona quiere estar a dieta. Nadie quiere estar a dieta. Estar a dieta es horrible. No, mi esposa es flaca, bendita sea ella. Y otros amigos entonces ella nunca estaba a dieta, qué maravilla. Siempre está flaca y la envidiamos. El resto del universo, eventualmente, cada cierto tiempo, nos tenemos que volver a poner a dieta y es horrible. Nadie quiere hacer ejercicio. Hacer ejercicio es horrible, sobre todo al principio, es nefasto. Nadie quiere ahorrar. Ahorrar es horrible, es difícil, es aburrido, negativo. O sea, ¿quién quiere, en vez de gastar y comprarse un helado, meter su dinero en un cochinito? Nadie quiere hacer eso. Las personas no quieren estar a dieta. Las personas quieren ser admiradas, quieren sentirse bien, quieren sentirse guapas, exitosas, envidiadas. Por eso, cuando presentas un producto, nunca presentas la solución. Lo que presentas es aquella cosa que la solución permite, aquel sueño profundo, ¿no? Por ejemplo, otro de los negocios que tenemos es un negocio editorial. Vendemos libros y ayudamos a las personas a publicar sus libros. Y entonces hay que recordar constantemente que las personas no quieren libros. Las personas quieren sentirse respetadas, tener prestigio, ser reconocidas, dejar un legado, trascender. Y lo que estamos vendiendo no son 50 hojas con letras. Lo que estamos vendiendo es la posibilidad de convertirte en el tipo de persona que publica libros. Una persona sabia, visionaria, inteligente, trascendente, de valor. Esos sueños profundos es lo que un buen comunicador entiende y aborda desde el inicio. La gente no compra coches. La gente compra juventud, libertad, éxito. La gente no compra casas. La gente compra estatus, seguridad, tranquilidad. Todas las cosas que vemos, probamos, intentamos y desarrollamos tienen tras de sí un fondo antropológico mucho más profundo.
Tú tienes que desarrollar la capacidad de ver un poquito más allá y anclar tus propuestas en estas nociones abstractas, grandes, trascendentes y profundas que todos necesitamos y buscamos constantemente. Así que no te quedes en el piso cuando puedes volar. No nos gusta ser gallinas de corral, nos gusta ser águilas, halcones que vuelan alto. Y si tú me prometes a mí que puedo lograr eso, que para mí es imposible, yo te voy a seguir hasta el fin de los tiempos. Eso es lo que hacen los políticos, algunos mintiendo, algunos de forma positiva, de una u otra manera nos prometen un mundo mejor, un mundo futuro, un mundo por el que vale la pena apostarse y jugar la vida y el honor. Esos conceptos profundos, el bien, la verdad, la belleza, la justicia, conmueven y mueven a las personas para tomar decisiones importantes. No creas tú en lo que en la teoría se conoce el Homo economicus, ¿no? Las personas que toman decisiones racionales para mejorar su situación inmediata. Ese no es el ser humano. Los seres humanos tomamos decisiones estúpidas porque queremos más, porque creemos que podemos lograr lo imposible. Esas cosas, esas sensaciones, emociones trascendentes nos llaman con fuerza. No tengas miedo de utilizarlas en tu discurso, ni sientes que, ay, qué ridículo, qué exagerado. No, porque no es exagerado, porque es así. Las personas, todo lo que hacen todos sus días de su vida, tienen un deseo profundo de trascendencia que puede ser expresado o no expresado. Puede ser consciente o inconsciente, pero ahí está. Si tú sabes alargar la mano y tomarlo, créeme que has descubierto un poder impresionante. Quinto punto. Humaniza tu discurso. Recuerda que las personas no sabemos de números, no entendemos números, fechas, datos específicos, grupos demasiado grandes, metas demasiado grandes y genéricas, o sea, numéricas. No nos gustan. Nos gusta conectar con personas. Nuestro cerebro nos los pide. Conectar con personas es para nosotros como beber agua o dormir. Es una necesidad primaria de supervivencia que está en la base de la pirámide de necesidades. Queremos conectar. Por eso, en tu discurso simplemente transforma las palabras para incluir en ellas elementos puramente humanos. Ya he hablado del ejemplo, digamos, ¿no? Si yo quiero pedirte dinero para ayudar a personas en África que no tienen agua, puedo decirte, en África hay 5,000 personas o 500,000 personas, el número no importa, 500,000 personas sin acceso al agua. Dato numérico, genérico, de un grupo que no conozco. Pero si yo te presento y te enseño el video de una señora que se llama Debe, esta señora tiene 5 hijos que se llaman así, y ve su rostro, y ve sus ojos, ve su familia y su casa, esta persona se convierte en un ser humano real, en el que tú te sientes naturalmente inclinado a ayudar o al menos interesarte por su vida. Tú no quieres ayudar a 500,000 personas, quieres ayudar a esa persona con nombre y apellido, con rostro y con familia, con pasado y con futuro. Esa persona requiere tu ayuda. Y es mucho más probable que tu público y que tú te involucres en algo que tiene rostro, nombre y apellido. No hables de los mexicanos o de las mexicanas o de los chinos o de los quien sea. Habla de personas con nombres y apellidos. Cuando hables de números, de proyectos, procura siempre ponerles este elemento humano, porque solamente entonces la gente volteará a ver. Quizás hayas visto en algún momento el gran show, el programa, el evento que hace el Teletón. El Teletón es un proyecto social sensacional que ayuda a muchas personas, pero para mover a la gente a donar dinero, lo que hacen es presentar historias, ¿no? La historia de un niño con cierta discapacidad y de su mamá y de los retos que enfrentan y de su pobreza. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué me cuesta 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos? Puedo ayudar a esta persona. Y entonces durante todo el día presentan historia tras historia tras historia y luego lo acompañan de elementos emotivos y emocionales, sensoriales, que ahorita vamos a ver. Pero si tú sabes contar historias y humanizar tu discurso, entonces te estás convirtiendo en un tipo de comunicador superior. Es donde empiezas a darte cuenta cuando estás frente a un presentador con experiencia, un presentador experto. Es una persona que está en dominio del escenario y que sabe contar grandes historias. Regresaremos con la segunda parte de estos 10 elementos para mover a tu audiencia. No te vayas, que aún queda un poquito más. Estamos aprendiendo a hablar, a comunicar y a mover a las personas. ¿Para qué? ¿Para qué más? Para hacer un mundo mejor para todos. Hola otra vez. Estamos de vuelta y estamos analizando a profundidad
los 10 elementos, las 10 formas que tú tienes para mover a tu audiencia, convertirte en un orador que verdaderamente emocione, ilusione, simbre el estómago y el corazón de las personas que están frente a ti. Es más fácil de lo que crees, porque tiene que ver muy poco con tus dotes histriónicas. Yo entiendo que tú has visto en la televisión estos oradores que hablan así, gritan a la gente y entonces tú tienes el poder, tal y tal. Yo entiendo que hay personas que lo hacen así y lo hacen bien y bien por ellos. Y a ti no te sale así. Que bueno, está bien. Lo que te quiero decir es que es mucho más sencillo de lo que crees, porque no depende tanto de tu capacidad histriónica, sino sobre todo de tu capacidad de ser humano, de ser real. Por eso, este punto número 6 se llama de ida y vuelta. Tiene que ver con la capacidad de retroalimentación que podemos tener durante el discurso. A ver, un buen discurso, una buena presentación, sobre todo si son breves, se debe preparar a conciencia y estudiar y ensayar y practicar de forma que nos la sepamos prácticamente de memoria, palabra por palabra y bien entregada. Un discurso de 2 horas o de 3 horas, etcétera, por supuesto tendrá más espacio de flexibilidad. Sin embargo, aunque lo tengas perfectamente ensayada 100 veces, decía Winston Churchill que por cada minuto de discurso había 1 hora de preparación. Y pues quizás puede ser un número redondo que te puedas aprender para utilizarlo. Hay personas que preparan su discurso 100 veces y lo preparan palabra por palabra. Hay personas que tienen un poquito más de experiencia y soltura que pueden improvisar un poquito más. Hay personas que les gusta leer el teleprompter y hay personas que no utilizan teleprompter aunque les paguen. Mi experiencia es que hay que respetar el tipo de personas que cada persona es y entender que lo importante es que se sientan confiadas. En un principio, en su libro de las charlas TED, Carmine Gallo, uno de sus fundadores, habla de esto. Es decir, al principio, la regla de las TED Talks era que las presentaciones tenían que estar ensayadas al microsegundo y tenían que salir siempre iguales. Eventualmente se dieron cuenta que hay personas que se sienten cómodos con ese setting y hay personas que no se sienten cómodas con ese setting y que requieren un poquito más de espacio en el saco para poder moverse. Entonces, no te preocupes si tú eres una persona que requiere estudiar a la perfección o si no. Ciertamente, la recomendación, ya te lo dijimos en la primera parte de esta charla, es nunca te pares a hablar de lo que no sabes. No tienes que saber ni opinar de todo. Habla de las cosas que sabes y que sientes, porque si no, no vas a poder dar una buena presentación. Los oradores, digamos, que se pueden contratar bajo contrato, que pueden hablar de cualquier cosa en cualquier lugar, pues son realmente más bien performers, son actores, no son oradores. Un orador sabe de lo que está hablando y aparte siente verdaderamente lo que quiere que tú sientas. Es honesto y humano con lo que presenta. Por eso, este punto 6 tiene que ver con que aunque esté perfectamente ensayado como debe ser, necesitas siempre permitir un espacio para la flexibilidad humana. Porque el público no siempre responde como tú quieres que responda. Quizás tú estás muy ensayado, pero el público no está ensayado. El público no se sabe el guión. Quizás tú piensas que el público va a reír en un momento y no se ríe, pero ríe en otro momento, o grita o te interrumpe. Quizás en medio de tu discurso entra un pájaro y distrae a las personas, o en medio de tu clase prenden la podadora y hay un ruido. Y entonces tú puedes convertirte en una persona cerrada, que dice, no, esto no es parte del plan, te bloqueas, te centras, quieres volver a empezar, pero en la vida real no puedes volver a empezar. En la vida real tienes que continuar, porque en la vida real es caótica. Es importante que tú seas capaz de, primero, entender que hay un feedback natural de tu público. Tú vas a estar hablando de memoria, sí, quizás, pero no te olvides de estar viendo a tu público, porque ya lo vimos en el primer punto. Asumo que lo estás viendo y a los ojos. Tú te podrás dar cuenta si tu público está respondiendo, se está riendo, está aburrido, está durmiéndose, o se quiere levantar, o está incómodo. Esas cosas deben de ser cues, pistas importantes para tú modificar en ese instante mismo el contenido y o la forma de tu discurso. Quizás el público no está respondiendo y es momento de meter un poco más de energía. Quizás el público está riendo demasiado y es momento de bajarle a las bromitas o de meter una bromita o de qué. Por más que esté ensayado, créeme que habrá elementos externos entre el público y el universo
que pueden modificar la manera en que tu discurso se entrega. Quizás el micrófono se descompone. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Has visto, por ejemplo, quizás algunos videos de las pasarelas de moda, ¿no? En donde van las modelos muy guapas? Yo no sé caminar como modelo, pero van caminando con sus ropas y demás, y entonces una de ellas se tropieza, ¿no? Claro, como las demás han ensayado todo perfectamente, entonces la brincan, ¿no? Como si no existiera, la ignoran por completo, siguen caminando y la brincan como si fuera un perro, ¿no? Esa reacción es una reacción antinatural e inhumana, porque tú nunca lo harías en la vida real. El otro día vi un video del presidente de Francia, todavía presidente de Francia porque acaba de perder las elecciones, pero Emmanuel Macron, en un evento protocolario en donde estaba con otro presidente de no sé qué país, y de pronto, ¡plac!, uno de los guardias que estaba a un lado, a medio metro, se desvaneció, se desmayó y se cayó al piso. Y entonces el presidente, como que lo ve de reojo, no sabe qué hacer y pues se queda derechito, etcétera, ¿no? Cuando lo normal de la vida real del ser humano es que en ese momento se rompiera protocolo, se saliera de guión un segundito para decir, a ver, atiendan a este hombre, lo levanta o llama a un policía. Y entonces, por ese breve momento, ese hombre parece un poco más humano. ¿Quién lo hacía muy bien? Barack Obama era un genio. El Papa Francisco, un genio de romper protocolos. Y cuando algo sucedía, lo respondían con tanta naturalidad que casi parecería que fuera parte del discurso planeado, ¿no? Pasaba algo externo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un profesor en la secundaria, ¿no?, que estábamos en una clase de algo cuando entró un pajarito al salón en secundaria. Y entonces, claro, todos los niños, el pajarito, estábamos ahí tonteando con el pajarito y el profesor estaba gritando, ¿no? Niños, atención, no vean el pajarito, no lo vean, la clase continúa, ¿no? Esa reacción es absurda. Si hay un pajarito distrayendo a la audiencia, lo normal, lo lógico, lo obvio es hacer lo normal. Es decir, parar la clase, a ver, un pajarito, ¿qué pasó? Bueno, a ver, atrapémoslo, saquémoslo y luego hacer un comentario. Igual que el pajarito se metió a su cuarto, así Aristóteles estaba encerrado en sus pensamientos. No sé, lo vas a integrar de manera que casi pareciera que el pajarito era parte del plan. Ese elemento, yo te diría, ese específico elemento, la capacidad de modificar el entrenamiento, la práctica, de flexibilizar la noción para ser más humanos que robots, es la clave, el quid. Allí sí es el botón dorado, es la cereza del pastel, en donde uno se puede dar cuenta que está frente a un presentador experimentado. Esa persona que puede hacer eso ha pasado miles de horas en el escenario o en el micrófono. Son personas que se sienten cómodas en casa, en el escenario, y por tanto, pues pueden bajar un poco la guardia y dejar entrar el input externo del público y del universo, del cosmos, para integrarlo de manera armónica a su discurso. Eso es algo que puedes ir intentando en tus siguientes presentaciones, pero que también con el tiempo lo vas a ir mejorando. ¿Cuántas horas requieres estar encima del escenario para convertirte en una persona que esté cómoda en el escenario? Hombre, depende. Malcolm Gladwell, en su libro The Outliers, o Fuera de Serie, menciona su famosa teoría de las 10.000 horas. Dice, requerimos 10.000 horas de cualquier cosa para convertirnos en maestros de esa cosa, ¿no? Bueno, ¿cuántos son 10.000 horas? Pues muchos años, ¿no? Esta clase de 2 horas, de 3 horas, 5 horas, 20 horas, el curso completo, no te va a convertir en un gran orador. Solamente te estamos dando unos pointers, unas ideas. ¿Para qué? Para que te atrevas a subirte y luego le metas. No sé si 10.000, pero una, otra y otra y otra. Cuando des 30 discursos, empezarás a sentirte con cierta confianza. Por eso es importante que te subas al caballo. Nadie aprende a andar en bicicleta el primer día. Nos caemos muchas veces y andamos en bicicleta, pero ya a los 3 meses somos unos cracks de la bicicleta, ¿no? Normales. Claro, si le dedicas otras 1.000 horas, entonces te conviertes en un competidor de la bicicleta, ¿no? Y hay niveles en todo. Pero ahorita necesito que tú te subas a la bicicleta del micrófono. Que le tiras el miedo, porque todos estuvimos allí. Y el primer paso para ser bueno en lo que sea es ser malo en lo que sea.
¿no? No te preocupes, el riesgo es muy bajo. Aquí no estamos aprendiendo a disparar con una bazooka o estamos moviendo millones, estamos simplemente tratando y aprendiendo a conectar con personas. Inténtalo una y otra y otra y otra vez. Nadie nació sabiendo. Y este es el momento que tú tienes para convertirte no en un robot experto en oratoria, sino en un humano con confianza para conectar. Aprende a utilizar la curva de la catarsis. Ya hablamos del valor y la importancia de las historias, pero también es importante que sepas que las historias tienen un nivel de conexión emocional con el público. Es decir, la catarsis es, digamos, el nivel de conexión emocional que tienes con la audiencia. Esta curva de catarsis es importante que la entiendas y la respetes, porque de otra manera puede ser contraintuitivo el resultado que obtengas en un discurso cualquiera. Te voy a poner un ejemplo. Seguramente fuiste a ver alguna película de cine en tu vida, ¿no? Quizás hayas visto el Titanic. Los más jóvenes no sé si ya vieron el Titanic, pero piensa en cualquier película que a ti te guste. Voy a hablar del Titanic, ¿no? Las películas no empiezan en el momento más emocionante, ¿no? Las películas empiezan así en un setting de las personas. Cuando empieza el Titanic, conocemos a Jack y a Rose, ¿no? Los principales que tienen sus retos. Uno es pobre y suertudo, la otra es rica y miserable, y poco a poco nos vamos metiendo en su vida, ¿no? Conforme la película va avanzando, nos vamos metiendo más y más y más y sintiéndonos más y más conectados con su historia. En el primer minuto de la película, el público todavía está llegando apenas, todavía no está emocionado, todavía no está llorando, todavía no está haciendo nada. Está comiendo palomitas, está sentándose, apagando el teléfono, ¿no? Igual tu público. El público en tu primer segundo de tu discurso no está preparado para nada. Necesitas calentarlo, ¿cierto? Necesitas aprender a desarrollar esa conexión para que poco a poco se vayan conectando contigo. Dales tiempo. Como coches antiguitos, dales tiempo para que el motor caliente antes de darles al acelerón. No puedes llegar directamente, ¿no? El vendedor de coches no llega directamente, hola, buenos días, compre este coche. Eso no funciona porque estás muy frío. Hola niña, me gustas, cásate conmigo. Eso no funciona, está muy fría. El proceso de comunicación es un proceso de enamoramiento cuya curva de catarsis va en aumento poco a poco. Y alcanza un clímax cuando lo alcanza. Fíjate en la película del Titanic. Claro, la película se empieza a emocionar, se enamoran, hay un triángulo amoroso, está el novio y de repente, ¿qué pasa? ¿Cuál es el clímax de la cuestión? El barco choca, ¿no? El iceberg se empieza a hundir y todo está por todas partes. La película no empieza, aunque es la película del Titanic, y todos sabemos, antes de empezar la película, qué pasó con el Titanic. Pero la película no empieza con el choque del Titanic. La película empieza con una curva catártica necesaria para que cuando llegue el choque nos importe. Porque si lo hacemos al principio, entonces no importa. No nos afecta en absoluto. No es sino hasta que nuestra burbuja emocional está conectada con las personas ahí involucradas que el Titanic nos preocupa. ¡Ay, qué va a pasar con estas personas a quien conocemos! Esa señora tan amable, los músicos que tocan violines, conocemos a esas personas que están a punto de morir. Por supuesto que nos preocupa. Y es la película, o una de las películas más exitosas de todos los tiempos, porque verdaderamente, aunque es bastante larga, logra llevar una curva emocional tal que cuando la cosa sucede con gran impacto. Otras películas por ejemplo, de grandes cataclismos, como la de 212 o la de los edificios que se incendian, muchas veces cometen el error de empezar con el accidente. En la película empieza y se empieza a acabar el mundo y luego los protagonistas lo resuelven. Es otro tipo de curva, otro tipo de narrativa, pero ciertamente no es tan efectiva como el respeto de la curva de catarsis. En tu presentación, por tanto, empieza con suavidad. Cuando tú llegas con demasiada fuerza, demasiada potencia, demasiado volumen, demasiada energía, la gente puede sentirse amenazada y dar un paso para atrás. Y dice, espérate, porque no nos gusta que nos convenzan, no nos gusta que nos persuadan, no nos gusta que nos vendan, nos gusta conectar. Entonces, dale tiempo a las personas de que se conecten. Empieza con suavidad, presentándote, generando conexión y poco a poco ir elevando la apuesta emocional hasta que en cierto momento las personas no puedan decirte que no. Es decir, oigan, esto es importante, ya les presenté a las personas, ya les presenté el problema, ya les presenté la idea. Señoras y señores, si no hacemos algo en este momento, esto va a pasar.
en ese momento ya están perfectos, preparados emocional y mentalmente para comprometerse con una acción concreta. En la tercera parte de este módulo hablaremos de ese acto concreto, el call to action, ¿no? La invitación a la acción específica que debe siempre ser el cierre de cualquier buen proceso de comunicación. Porque si solamente ilusionas a la audiencia, emocionas a la audiencia y los mandas a dormir, entonces para mañana se acabó el impacto de lo que acabas de decir. Es importante emocionar y cerrar en este proceso y recuerda que la curva de catarsis es tu amiga. Si la aprendes a utilizar bien, vas a darte cuenta y a partir de hoy te vas a dar mucha cuenta cómo los discursos que tú observas, los buenos discursos, tienen una estructura muy clara. En la tercera parte, en el Logos, vamos a hablar específicamente del tipo de estructuras narrativas que puedes emplear dentro de tu discurso. Lo vamos a ver a profundidad. Por ahora quédate con la idea que llegar demasiado pronto puede ser contraproducente. No llegues a vender, sino llega a ser amigos. Y los amigos le compran a los amigos, pero no es al revés. Número 8, estamos hablando de cómo mover a las emociones. Recuerda que los seres humanos tenemos muchos sentidos. Entonces, claro, cuando uno piensa hablar en público, pues en la misma palabra se llama hablar en público, ¿no? Estamos hablando de emitir sonidos para que tú lo escuches y pareciera que el tema es cómo te están escuchando. En el mejor de los casos, cómo te están viendo también, cómo te mueves, cómo te presentas y demás. Los discursos algunas veces se pueden acompañar o apoyar con materiales de apoyo. Una presentación, como en el caso que estoy usando ahorita, es una presentación de PowerPoint o una presentación de cualquier otra cosa, o videos o demás. Recuerda que el ser humano está altísimamente capacitado para procesar imágenes. Si ves esta imagen, de un solo golpe, más o menos te puedes dar una idea de lo que está pasando. Es una imagen muy rara, ¿no? Pero si yo te la quisiera explicar con palabras, me tardaría un buen ratito, ¿no? Un minutito. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, a ver, Darth Vader está tocando gaita con un monociclo en Portland, o algo así, ¿no? pero aparte la gaita tiene fuego. O sea, son demasiadas cosas extrañas que están pasando simultáneamente, que no tienen ningún sentido, pero el que yo te las explique y el que tú lo veas, tienen un impacto emocional totalmente distinto. Que yo te diga, un niño está triste, a que te muestre una foto o un video de un niño triste, o que yo te diga, esta familia en África tiene hambre, a que te muestre la familia de África con hambre, o que te diga, las ballenas están muriendo, a que te muestre una ballena muriendo, ¿no? Son y tienen impactos emocionales muy diferentes. Debes aprovechar el poder de las imágenes y del cerebro en toda su extensión para poder utilizarlo dentro de tu discurso cuando convenga y en el momento que convenga. No demasiado, porque puede ser distractor. Es importante que en tu discurso siempre seas tú el protagonista. Recuerda que todos los materiales de apoyo que puedas tener, igual que todos los demás materiales protocolares y demás que puedas tener, siempre son muletas, siempre son muletas. Si tú necesitas un PowerPoint para dar un discurso, entonces no te sabes el discurso. Tú debes ser capaz de entregar la información, el discurso, mover a la gente y persuadir sin utilizar muletas, ¿eh? Pero bueno, puedes utilizarlas en algunos momentos siempre y cuando estés suficientemente preparado. Pero ten cuidado, porque en algunas ocasiones descansamos demasiado en esto, ¿no? En la presentación. Yo doy clases o he dado clases en preparatoria, en universidad, y a veces cuando les digo a los niños, oigan, mañana tienen que hacer una presentación sobre los volcanes en México. Equipo 3, ¿no? Volcanes. Y entonces, inmediatamente lo que hacen los niños es abrir un PowerPoint, empezar a poner fotos, información y cosas. Todavía no conocen el tema, todavía no se conectan con el tema, no tienen opinión del tema, no saben nada del tema, están haciendo simplemente una presentación. Entonces, al día siguiente, creen que la presentación va a salvar el asunto. Y buenos días, la presentación. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que pasó? Ese día se fue la luz, se descompuso el cañón, tal. Esa presentación no vale nada, los niños tienen 0, porque creen que la presentación es el discurso, pero no lo es. Entonces, utiliza imágenes y material de apoyo siempre que puedas y siempre y cuando no sustituya el valor de ti mismo, de la conexión humana, del presentador, que es el que está transmitiendo y conectando con la gente. No solamente imágenes, sino todo lo demás. ¿Cuántos sentidos tenemos los seres humanos? Habitualmente me dirás 5, tenemos 5 sentidos, ¿cierto? Tenemos la vista, y el oído, y el olfato, y el gusto y el tacto. Son como que los 5 sentidos que nos enseñan en primaria, digamos. Claro, pareciera ser que la oratoria tiene que ver
con el oído y la vista. Pero ¿dónde están los demás? ¿Y por qué no hacemos todos? Finalmente, el ser humano es un organismo multisensorial y todo lo que recibimos por todos los sentidos afecta nuestro estado de ánimo y la decisión que vamos a tomar. Entonces, aprovecha al 100%. ¿Cuántos sentidos tenemos? Al menos, dicen los científicos, al menos 20 o 25 sentidos, no solamente 5. Todo eso se puede utilizar a tu favor. Te voy a poner un ejemplo de una historia de una TED Talk que fue una de las más, o ha sido una de las más exitosas. Fue una plática que dio Bill Gates. Bill Gates fue invitado para hablar no de sus computadoras, sino de un proyecto que tenía que ver con la erradicación de la malaria en el continente africano, ¿no? Era un proyecto social que Bill Gates había emprendido y que había metido tantos millones de dólares o lo que sea, y estaba invitando a la gente a sumarse al gran proyecto. Y entonces él explicó cómo los mosquitos pues eran uno de los vectores de esta enfermedad y que la cantidad de mosquitos que había en África hacía que muchas personas tuvieran la enfermedad, y entonces parte de la solución era erradicar al mosquito, etc. Finalmente, en algún momento la gente estaba interesada, ¿no? Pero luego, en medio del escenario había una jarra de este tamaño con mosquitos adentro, ¿no? Y le dijo, estos mosquitos, ¿no?, los traje de uno de mis últimos viajes de África, y era una jarra de este tamaño llena de mosquitos, ¿no? Y entonces decía, los mosquitos pueden alcanzar a personas sin que se den cuenta. Y entonces abre la botella y salen los mosquitos, ¿vale? Y entonces empiezan a volar por el escenario. Claro, las personas reaccionan inmediatamente pues, de forma incómoda, ¿no? O sea, te están hablando de la malaria, de la muerte, de la enfermedad y del mosquito, que es el que mata, y luego te manda el mosquito, matador. Y por supuesto la gente se siente súper incómoda, se levanta, se remueve de su asiento, etcétera, y pone un poquito más de atención. Y entonces ese gag, ese proceso, ese acto, esa presentación, la van a recordar toda su vida. Y se ha convertido en una de las más famosas de TED, precisamente por su gran efectividad. Por supuesto, esos mosquitos no tenían malaria, no iban a matar a las personas. Simplemente eran una forma de que las personas, con sus otros sentidos, percibieran el tema del que se está hablando. Las personas tenemos muchos más sentidos, entonces utiliza todo lo que tengas a tu mano. Por ejemplo, los olores son un gran sentido que se suele subutilizar en las presentaciones. Pero si tú vas a una tienda, a Liverpool o a Sanborns o a cualquier tienda, las tiendas, habitualmente las grandes, tienen un aroma muy específico. O los restaurantes, o las plazas, por ejemplo, si en algunas plazas grandes hay unos kioscos de roles de canela, cuya marca no diré, pero son famosos, ¿no? Y entonces estos roles de canela en las plazas siempre están colocados en pasillos con gran flujo aéreo, es decir, en donde pasan corrientes de aire, porque lo que sucede es que estos kioscos atraen a sus clientes no con música, no con nada, no con un gran discurso, ni siquiera con un gran diseño, ni siquiera con un gran sabor, sino porque huelen delicioso. Y cuando estás por allá, te llega el olor del cinnamon roll y se te hace agua a la boca, ¿no? Bueno, eso es una emoción, es una sensación, es un sentimiento. Y entonces de repente dices, híjole, pues sí tengo un poco de hambre, a ver, vamos a acercarnos para allá. Y como no queriendo la cosa, eventualmente acabas comiéndote una cosa que parece una almohada, ¿no?, de este tamaño, llena de azúcar. Totalmente poco saludable y no tan buena, pero como huele tan delicioso, pues es un efecto. El poder de las emociones, el poder de las sensaciones dentro de tu presentación es importante. Entonces, piensa en olores, piensa en sabores. ¿Cómo sabores, Frank? ¿Qué les voy a dar? ¿Alguna vez has ido o has caído en la trampa del desayuno gratis? Oye, te invitamos a desayunar gratis a un hotel. ¿Has ido? Bueno, si has ido, sabes de lo que estoy hablando. Son personas que te venden, pues, habitualmente tiempos compartidos o planes vacacionales. Te van a regalar alguna cosa, te dan un desayuno gratis. Y tú dices, ja, 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 voy a desayunar gratis y no los voy a comprar. Y eres un ingenuo, porque el poder del chilaquil es impresionante. Y entonces te dan de comer algo tan agradable, tan rico, te sientes tan bien y además le debes un favor y entonces acabas comprando un paquete vacacional que no quieres, que no puedes y que no necesitas, pero lo compras. ¿Por qué es tan importante y tan valioso el café como una bebida social? ¿Por qué no el refresco? ¿Por qué no lo que sea, el agua? No porque el café sea delicioso, de hecho no es delicioso, es horrible. Tienes que desarrollar un gusto por el café o ponerle mucho azúcar, porque en principio el café no sabe bien, sabe súper amargo. Pero el tema con el café,
como con los roles de canela, es que huele delicioso. Entonces, cuando tú te sientas a hablar con otra persona y hay un café frente a ti, ¿viste? Yo dije la palabra café y una persona aquí se tomó su café. Porque en automático sintió la necesidad de decir, ay, qué rico un café, y se lo tomó. Y luego se dio cuenta que estaba más frío de lo que esperaba y se decepcionó. Pero pues así es la cosa, así es la vida. Pero cuando hay un café de por medio, el aroma, claro que implica y habla de un lugar de confianza, de amabilidad. Piensas en tu casa, en la casa de tus abuelas, de tus amigos, de tu tal, y de alguna u otra manera conectas con más. Es importante que entiendas que la experiencia es tan importante como el mensaje. Y todas las cosas que puedas tú involucrar en tu experiencia son parte de la experiencia. Entonces, no pienses solamente en tu discurso cuando estás en control de toda la situación. Piensa en todo, ¿no? Por ejemplo, alguna vez con un amigo mío en Guadalajara, es una agencia que me estaban viendo si los contrataba o no los contrataba. Y entonces me citaron en una oficina. Entonces, desde que llegué a la oficina, ¿no? Claro, la persona que iba a ver estaba en el segundo piso, pero en la entrada había una pantalla, ¿no? Que decía, Francisco, bienvenido. Me pareció un detalle curioso. Dije, mira qué botana. Se tomaron una pequeña molestia de poner una pantalla con mi nombre, ¿no? Eso no va a afectar mi decisión de compra porque yo soy muy racional, ¿no? Luego pasé a la siguiente, ¿no? Fase, una señorita muy bien arreglada y muy amable, ya tenía preparado en ese instante un café humeante delicioso. No me preguntó si quería café, me preguntó, ¿con azúcar o sin azúcar? No, pues con azúcar, ¿no? Perfecto, ¿no? Y entonces te van envolviendo en una experiencia total, de manera que cuando llegas al lugar de la decisión con la persona que iba a ver, realmente ya el camino estaba muy avanzado. Me sentía cómodo, en confianza, en familia, y ya había una conexión previa, mucho antes de que la persona dijera su primera palabra. Toma control de la experiencia. ¿Por qué vamos a conciertos? ¿Has ido a conciertos? ¿Qué no es más fácil y más barato comprar un CD? Bueno, perdón, ya no existen los CDs. Poner la canción en YouTube o en Spotify. ¿No es mucho más fácil y mejor estar en tu casa oyendo a Pavarotti, tú solito, perfecto sonido, perfecto surround? Eso debería ser perfecto porque la música es la misma. ¿Por qué diablos, en vez de pagar una canción que en Spotify me cuesta un centavo, por qué voy a pagar un concierto, viajar, pagar un boleto de 2,000 pesos, más el viaje, más es todo, 3,000 pesos, para ir a ver a la misma persona cantar la misma canción? Que ya me sé. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la experiencia. Primero, que voy a ver a la persona, ¿no? Hay conexión. Si, oye, allí está, yo vi, ¿no? Yo estoy emocionado. Yo vi, por ejemplo, cuando fui a Guadalajara, a Roger Waters, ¿no? A Pink Floyd y The Wall. Perfecto, padrísimo. Es una leyenda que pude ver muy cerquita, pues ni tan cerquita, ¿no? Como a 100 metros, pero ahí lo vi, ¿no? Ya lo vi. Cambia la experiencia, porque el contacto cambia. Segundo, todo, desde que entras, el sonido, el ruido, y luego cómo montan su escenario y hacen un montaje teatral, y las luces, y el fuego, y las chispas, y el humo, todo importa. En tanto que tú tengas control de la experiencia, piensa en la experiencia de tu cliente tal. Por eso, por ejemplo, procura estar en el lugar antes. Si vas a hacer una presentación, a veces es un lugar que no conoces. Es importante que llegues antes al lugar, te subas al escenario, lo conozcas, puedes el micrófono, te sientas cómodo, veas por dónde entra la gente, dónde se va a sentar la gente, etcétera, para que más o menos tomes control. Si te toca, por ejemplo, tú ser el anfitrión, pues prepara el lugar con primor. Desde que entra la gente, desde que deja su coche, ¿no? A ver, deja su coche por allá. ¿Cómo va a entrar? ¿Qué le voy a dar a la entrada? ¿Quién lo va a recibir? ¿Qué le va a decir? ¿Dónde se voy a sentar? ¿Está cómoda su silla? Porque el mejor de los discursos del universo se arruina si la silla está incómoda. Y si no tienes control tú de tu entorno y de la experiencia, estás perdiendo una oportunidad de oro. Porque sigues creyendo que tu idea es tan buena que lo demás no importa. Vives en el error. Despierta. Toma control del entorno, de la experiencia, del mensaje y de la persona. Todo eso conforma un gran discurso, un gran proceso de comunicación. ¿Qué te parece? Y por último, para cerrar esta lista de 10, por supuesto podemos continuar con 20 o 30, 80. Vamos a tratar de mantener, digamos, las principales, las básicas, para que puedas empezar
¿no? Esta no es una clase hiperavanzada, es una clase para que puedas tomar el control, subirte al caballo y empezar a hablar en público, porque es una gran experiencia y es una, insisto, de las habilidades que verdaderamente te abre puertas aquí y en todo el mundo. Si tú sabes conectar y comunicar, te va a ir bien. No importa si tienes un taller mecánico, tienes una veterinaria, tienes un canal de televisión o eres un abogado, no importa. Si sabes conectar y comunicar bien, te va a ir bien. No te faltarán puertas, oportunidades, amigos y clientes. En tu discurso es necesario que mantengas a las personas en la rayita de su silla, ¿sí? En la orillita. ¿Cómo vas a lograr esto? Bueno, es importante que tu discurso y tu historia no sea absolutamente predecible y que guardes siempre debajo de la manga algunas cosas inesperadas para que la gente diga, esto no me lo esperaba. De repente pasa alguna cosa, de repente entra una persona inesperada o la propuesta no es la que esperaban. De alguna manera, ¿no? Manténlos esperando lo inesperado, sabiendo que nunca saben lo que va a venir después. Por eso nos encantan las películas de terror o de suspenso, porque dices, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a lograr? Y si son buenas, eventualmente al final pasa otra cosa que no esperabas, pero es mejor, ¿no? Si el tema no es muy ingenioso en términos de cambios de trama, sí puede ser la presentación. ¿Cómo? Con cambios de tono, de volumen, con movimientos, ¿no? De alguna manera que no sea una persona solamente hablando, mismo nivel, mismo tono, mismo tema, paso 1, paso 2, paso 3, en conclusión, ¿no? Por eso, ten cuidado de las estructuras muy hechas, de los guiones muy preparados, de los sistemas muy probados. Es importante que tú en cada presentación te juegues el pellejo. Por eso la gente va a ver a los toros, porque verdaderamente en cada presentación ese torero, independientemente si te gustan o no los toros, yo entiendo que es un tema cultural que no todos están de acuerdo, pero desde el punto de vista del espectáculo te puedo decir que claro, hay una intención emocional muy grande, porque pase lo que pase, ese tipo que está ahí en ese momento se está jugando el pellejo, o los circos. Dices, órale, esa persona está en la cuerda floja, ya lo ensayó 1000 veces, quizás se va a caer o quizás no se va a caer, pero si esa persona, aunque lo haya hecho 1000 veces, deja de hacerlo bien, o sea, se distrae por un segundo, verdaderamente puede caerse. Entonces está jugando el pellejo y eso nos gusta. Nos gusta ver a las personas que se involucran. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Las personas no van a involucrarse en lo que tú estás si tú mismo no estás involucrado, si no te has metido tú de verdad. Como dicen, ¿no? Como el tema de la ensalada, del cerdo y de la gallina, ¿no? Habrán escuchado la historia, pero había un cerdo y una gallina platicando y decían, híjole, para hacer la ensalada, ¿no? Pues todos le ponemos mucho, ¿no? La gallina dice, pues yo pongo los huevos y pues me cuesta mucho trabajo y tal. Y el cerdo dice, sí, tú los huevos, pero yo el tocino, ¿no? O sea, para yo meterme a esto necesito, literalmente, meter el pellejo, la sangre, la vida y el sudor. Si la gente no te ve invertido 100% en lo que estás haciendo, ¿por qué se van a invertir ellos 100%? ¿Por qué le van a apostar a algo en lo que tú no estás apostando? Por eso es tan relevante también lo que hablamos primero, ¿no? Que es la autoridad y la reputación. Cuando la gente sabe que tú estás comprometido a fondo, que dices la verdad y que te estás jugando la vida en eso, es mucho más probable que se sumen a un proyecto en el que tú estás invertido al 100%. Hácelo saber, manténlos en la línea y ten cuidado, ¿no? Ten cuidado. Te voy a hacer, antes de irnos, una pequeña recomendación. Atención, alerta amarilla. Como comentamos en la clase pasada, te estoy dando herramientas de persuasión, de comunicación, que mal utilizadas pueden ser empleadas para manipular, mentir o engañar a las personas. Hay muchas personas que se dedican a vender cursos, guiones, algunas muy famosas, ¿no? Recientemente leí un libro que se llama El Lobo de Wall Street, hasta tiene su película este tipo, ¿no? Jordan Belfort. Y este hombre lo que promueve son sistemas de manipulación vulgar, ¿no? Es una manera de mentir a las personas para que caigan en tus redes, ¿no? Y causarles fraude. Esa persona, por lo tanto, se la pasa entrando y saliendo de la cárcel y entretando, haciendo dinero, engañando a personas.
Y me parece impresionante que muchas personas digan, oye, qué interesante, qué buen sistema. No, no es un buen sistema. Mentir no es un buen sistema. ¿Un buen sistema para qué? Hay una diferencia muy clara entre persuadir y manipular. La primera es que puedes persuadir siempre buscando y diciendo la verdad. Es verdad que puedes equivocarte. Ese es otro tema totalmente distinto. Pero tienes que estar seguro en tu corazón y en tu mente de que tú siempre y en todo momento vas a decir la verdad. Cueste lo que cueste. Y si no puedes decirla, no la digas. Lo que no puedes es decir mentiras para conseguir o salirte con la tuya. Incluso, no, es que yo soy abogado, yo soy político, pues es lo normal. No, chato. Ahorita vamos a ver por qué. Segundo, la manipulación no tiene en mente el bien del otro, ¿no? O sea, el manipulador te vende cosas que no necesitas, te roba dinero, te dice cosas para que hagas lo que ellos necesitan, no lo que te conviene a ti. Es un vendedor de seguros que te vende el seguro que no quieres. El vendedor de ropa que te vende la ropa que no te va, ¿no? Simplemente están buscando su comisión, vender a como de lugar y están dispuestos a hacer o decir lo que sea para salirse con la suya. Créeme que en la ecuación final ellos salen perdiendo también. Ahorita vamos a ver por qué. Y tercero, no violentar la voluntad, es decir, no engañar, no forzar. Cuando te están forzando, ¿no? Siempre que te estén forzando para hacer algo, levántate y vete de allí. Oiga, señor, pero firme aquí, mire, si usted puede comprar, si le alcanza este plan vacacional, no importa. Tú sientes que te están, ¿no? Pero te da pena levantarte, como que te da un poco nos da pena decir que no, porque ya nos comimos los chilaquiles, ¿no? Dice, híjole, pues que le da un poco de pena. Que no te dé ninguna pena. Decir que no siempre y en todo momento cuando estés haciendo algo o quieran que hagas algo que no quieres hacer. Un manipulador miente, presiona y se aprovecha de la gente. En cambio, un buen comunicador dice la verdad, conecta y ayuda a la gente, ¿no? Y les ayuda a tomar las mejores decisiones. Yo espero que claramente estemos en el lado correcto de esta ecuación, porque te voy a decir una cosa que para mí es absolutamente clara. Manipular puede tener ganancias aparentes, victorias inmediatas, pero su costo a largo plazo es impagable, es carísimo para las empresas y para los individuos. Por dos razones. Primero, por una razón moral y ética, ¿no? El hecho de estar mintiendo, negando, engañando, manipulando, causa una distorsión que eventualmente va destruyendo el entorno donde vives. Las personas manipuladoras se quedan sin amigos, sin familia, sin clientes, sin hijos. Eventualmente la gente sabe, tu reputación te persigue a donde vayas. Y entonces, claro, Jordan Belfort puede decir, yo soy muy buen vendedor y terminé en la cárcel. Y entonces, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Y qué estamos tratando de lograr? El tema es vender por vender, convencer por convencer al precio que sea. ¿Eso es lo que queremos lograr? La mentira siempre mete una factura que se paga tarde o temprano. Así que ten mucho cuidado porque las herramientas que te acabo de entregar son herramientas eficaces y reales para que tú puedas convertir y ayudar a otras personas a transformar su vida. Ese es el valor de la conexión, ese es el valor de la comunicación. Aparte, si lo haces bien, te va a ir bien y vas a vender y vas a ser exitoso y vas a ser un gran presentador, un gran hombre de negocios, un gran empresario. Vas a hacer muchas cosas si lo haces bien, pero no cambies aquello por tu propia reputación y por la tranquilidad de conciencia de dormir bien cada día. Como siempre, antes de irnos, algunas preguntas que nos han hecho en los años que hemos estado trabajando en estos temas. A ver, en torno al patos, a las emociones. Francisco, preguntas. Frank, ¿qué hago si la audiencia no está respondiendo? Estoy yo matándome en el escenario y la gente está dormida, simplemente no está pasando. It's not happening. ¿Qué puedo hacer? Importante. Recuerda, el valor de la pausa es inmenso. Cuando tú haces una pausa, aunque sea de 1 segundo, de 2 segundos, la gente levanta el rostro a ver qué está pasando, ¿sí? Dejan y abandonan su tren de pensamiento. Están platicando, están haciendo, están viendo el teléfono. Haces una pausa, ¿no? En automático van a levantar, a ver si los cacharon, si lo están viendo o qué está pasando, ¿no? Haz una pequeña pausa y vas a ver a tu público con calma. Recuerda que la muestra más clara del nerviosismo son las prisas. Tú no tienes prisa por terminar, te importa conectar. Entonces vas a hacer una pausa, vas a ver al público. Esto te va a tomar 3 segundos, que cuando estés arriba del escenario te van a pasar como 10 minutos, pero son 3 segundos.
Y entonces vas a tener una pausa y los vas a ver. Cuando vuelvas a conectar visualmente con ellos, vas a recuperar a muchos de ellos. Y retoma el control contando una historia, intentando otra cosa, y vas a decir, bueno, antes de continuar, quiero contarles esta otra historia, ¿no? Te regresas un poquito, es decir, vamos a tomar un paso atrás para volver al ethos, volver a la conexión, volver a recuperarlo. Haz una pausa, ¿por qué? Porque no te están escuchando. No juegues nunca el juego, la guerra del volumen, ¿no? Es decir, voy a gritar más y voy a ganarle aquí, la gente está platicando, pero pues hablo más fuerte, ¿no? No eres un vendedor del metro, del autobús, no eres eso. Eres un presentador, un comunicador. Entonces, mantén el control. Si no te están escuchando, haz una pausa, reconecta visualmente y cambia, ¿no? Flexibiliza tu discurso para volver a tomar el control de la conexión, no del tema. Nunca, jamás, enfrentes o antagonices a tu audiencia, diciéndoles, no, pues esto, a ver, pongan atención, a ver, ya cállense, la fila de atrás. Profesores de secundaria que no saben lo que están haciendo. A ver, silencio, todos, callados. La gente en ese momento te empieza a ver como el enemigo a vencer. Y quizá se callan, pero en ese momento te han dejado de escuchar. Y el objetivo no es que se callen, el objetivo es conectar. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si sucede algo inesperado? Ya lo platicamos. Actúa con naturalidad, eres un ser humano. Si una persona se cae, pues recógela. Si te tropiezas, pide perdón. Si se ve el sonido, pide perdón. De alguna manera, no pienses que el mundo te está atacando. Si pasa un tren y hace ruido, si una persona, si se abre la ventana, pueden pasar mil cosas. Créeme que en muchos años, de muchos eventos, han pasado cualquier infinidad de cosas. Puede pasar muchas cosas. Importante hablar con naturalidad como un ser humano. No hacer como que las cosas no pasan, no ignorar. No vean al hombre bailando en la ventana, no se puede. La gente va a ver al hombre bailando en la ventana, entonces atiéndelo, coméntalo, intégralo, ¿no? Que parezca que es parte de tu discurso, como si fuera parte de tu discurso, de manera que funcione, ¿no? Alguna vez me acuerdo del presidente Barack Obama, en un discurso se acercó un perro, me acuerdo, y le hizo, ¿no? Levantó la patita, ¿no? Entonces, claro, puedes ignorarlo como que no pasa nada, o puedes simplemente comentarlo, hacer un pequeño chiste, y la cosa sigue adelante, y no solamente no has perdido, sino has ganado autoridad, porque mantienes el control y la tranquilidad. Entonces, atiende, comenta, desactiva la situación, respira profundo, una pequeña pausa y continúas. Y así se recupera la atención en cualquier situación. Francisco, ¿hago o no preguntas de la audiencia? A veces la audiencia no me quiere hacer preguntas, el micrófono, y a veces hablan 1 hora, 2 horas o preguntan cosas que son peligrosas. A ver, primero, no siempre en todos los casos hay que permitir preguntas. A veces sí, dependiendo. ¿De qué depende? De que estés en un entorno favorable y que seas una autoridad establecida. No vas a permitir preguntas en un lugar en donde sabes que hay enemigos, que hay gente que te quiere destruir o que simplemente no tienes ganada a la audiencia. Las preguntas siempre tienen que venir de personas que reconocen tu autoridad. Pueden ser tus enemigos políticos o tus enemigos de negocios. No tienen que ser tus amigos, pero sí reconocer tu autoridad como la persona que eres y lo que representas. Porque si te faltan el respeto, puedes responder con mucha seriedad, con tranquilidad, para solucionar ese problema. Si pierdes el control de las preguntas y te empiezan a atacar y te haces chiquito, entonces vas a perder todo lo ganado, vas a perder toda la autoridad. Si el entorno no es favorable, evítalas mejor o fíltralas si fuera el caso. De cualquier manera, evita ponerte en una situación en donde te pregunten cosas que no sabes o te hagan decir cosas que no quieres. En cualquiera de los casos. Clase 1 de Media Training. Si tienes el micrófono y te preguntan algo que no eres experto o que no quieres responder, regresa a tu tronco, ¿no? Regresa siempre a lo que tú sabes hablar, ¿no? Si a mí me preguntan oye Francisco, ¿tú qué opinas de los viajes de interestelares? No sé nada al respecto, pero te diría, bueno, estos viajes interestelares, ¿no? Al menos representan una esperanza para la humanidad que busca conexión con sus ancestros. Puede decir lo que quiera, pero voy a regresar a la conexión, que es mi tema de Francisco, ¿no? Es mi tronco. En cuanto te quieran llevar a ramas, tú te vas a regresar a tu tronco para hablar de lo que tú sabes, con la autoridad que tú sabes, y que nunca te hagan decir o hacer cosas que tú no quieres. Llegamos al final. Nos queda una tercera parte de este increíble módulo para hablar en público. En la tercera parte, en la siguiente clase, vamos a atender el logos aristotélico o el argumento, la idea, el contenido. Vamos a ver cómo estructurar tu discurso. Ahora sí, los pasos y estructuras específicas de narrativas en el storytelling, algunas bases de la argumentación,
sesgos cognitivos o errores mentales y cómo manejar las estadísticas. Todo esto en la siguiente clase para que con estos 3 pasos que son el ethos, el pathos, el logos, es decir, la conexión, la técnica y el argumento, tú te conviertas en el mejor presentador que tú puedes ser. Yo soy Francisco García Pimentel. Hasta luego.